actualmente funjo como presidenta de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor. Quiero agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina y de forma muy especial al doctor Ricardo Plancarte Sánchez por la oportunidad de presentar cuál es la visión de nuestra Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor ante el dolor crónico y la medicina paliativa. Y cuando nosotros hablamos epidemiológicamente del dolor de tipo crónico, debemos de considerar que es una de las razones más comunes de atención médica en la población adulta y en nuestro país, incluso en la población pediátrica. Es bien sabido por todos nosotros que el padecer un proceso de este tipo limita la funcionalidad, así como genera una serie de alteraciones desde el punto de vista orgánico y en la funcionalidad de los enfermos que lo padecen. Existe una nueva definición con relación al dolor crónico, que son los escenarios de dolor crónico de alto impacto, en donde, por definición, estos padecimientos van a ser catalogados como aquellos modelos de dolor que limitan la vida o las actividades laborales en la mayoría de los días, si no es que todos los días en la vida de las personas que lo padecen durante los últimos 6 meses. Y si nosotros identificamos quién de los grupos médicos son los que llevan la batuta en la atención de los pacientes con dolor, pues de acuerdo a esta publicación hecha en 2017, se identificó que alrededor del 85% de los pacientes con un escenario de dolor van a ser atendidos por médicos familiares o de primer contacto. De ellos, el 40% van a continuar su seguimiento terapéutico con médicos de medicina general o médicos familiares. Y ustedes vean, solamente el 2% de los pacientes que tienen un proceso de tipo crónico doloroso van a ser atendidos por especialistas y especialistas en medicina del dolor y cuidados paliativos. Así pues, debemos de considerar que un abordaje idóneo para estos pacientes va a disminuir las implicaciones que pueden condicionar estos procesos en su vida cotidiana, considerando que el dolor crónico puede afectar en la esfera psicoafectiva, en el patrón del sueño, incluso puede generar un déficit cognitivo, por supuesto limitación en mayor o en menor grado en la funcionalidad en sus actividades cotidianas y laborales, pueden haber alteraciones en las relaciones interpersonales y es bien conocido que los pacientes con dolor de tipo crónico pueden presentar mayor adhesión a el uso de sustancias de carácter psicoactivo como puede ser el tabaco, el alcohol o sustancias tóxicas como marihuana u otros derivados enervantes con fines no médicos, y esto en algunas ocasiones se atribuye a estos escenarios de dolor mal controlados. Y tenemos otro subgrupo muy importante de pacientes que requieren de nuestra atención y en donde, por supuesto, a través de la asociación se toman y se ponen realce a este grupo de personas que requieren nuestra atención, que son los modelos de dolor asociado a cáncer. Y nosotros tenemos claro que la palabra cáncer de por sí misma es impactante, pero además de esto, hay que reconocer que aproximadamente una tercera parte de la población con diagnóstico de cáncer, al momento que presenta este diagnóstico, ya van a presentar algún cuadro de dolor. Esta prevalencia se incrementa cuando las personas con diagnósticos oncológicos están recibiendo tratamientos activos, ya sea de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o bien abordajes quirúrgicos. Desgraciadamente, si no se controla el proceso oncológico, en el avance de la enfermedad, dependiendo de las diferentes publicaciones en las cuales podamos acceder, se estima que entre el 70 al 80% de la población con cáncer va a tener algún proceso de dolor. En ese entendido y considerando que existen múltiples estructuras anatómicas y muchos porqués, un paciente con un diagnóstico neoplásico puede presentar dolor, podemos hacer mención que el dolor posoperatorio puede estar alrededor del 30% de la población sometida a un evento quirúrgico. Y si nosotros recordamos que el primer asiento de metástasis en un paciente oncológico son las estructuras óseas, los huesos largos y el esqueleto axial, pues el dolor óseo también va a ser un síndrome doloroso bastante frecuente en este grupo de enfermos. Las cefaleas,
Los modelos de dolor neuropático atribuidos a la propia enfermedad o a los esquemas terapéuticos que puede estar recibiendo el paciente, así como los modelos de dolor visceral, son algunos de los síndromes dolorosos que se pueden presentar de forma única o de forma concomitante en un paciente con cáncer. Por ende, el abordaje terapéutico del paciente con dolor en cáncer es fundamental para poder aliviar y mejorar su calidad de vida, independientemente del pronóstico de la enfermedad per se. Para tal fin, se debe de realizar una selección eficaz de los analgésicos, considerar los tratamientos adyuvantes, así como también los tratamientos oncológicos, como puede ser la radioterapia o quimioterapia paliativa, o abordajes quirúrgicos de mínima invasión de tipo derivativo cuando estamos hablando de procesos de cáncer avanzado. Utilizar la medicina complementaria e integrativa es parte fundamental del manejo de este grupo de pacientes. Y si todo esto, o pese a esto, no existe un control adecuado del dolor, en una subpoblación de 2 a 3 de cada 10 pacientes con un diagnóstico de dolor y cáncer, puede requerir un manejo intervencionista como una opción que puede brindar mejoría global en el estado de salud del paciente. Y hablando de las generalidades en el tratamiento del dolor en cualquier escenario, debemos de considerar que el reconocimiento de la variabilidad en la fisiología, así como el metabolismo de los fármacos y evaluando al paciente de forma interindividual y pudiendo ubicar cuál es el cuadro clínico, así como el fenotipo del paciente al que estamos abordando, nos puede brindar mayor tasa de éxito terapéutico. Además del manejo farmacológico, el abordaje de los aspectos biopsicosociales, así como la terapia restaurativa que tiene como principal función mejorar la calidad de vida a través de la funcionalidad del paciente que padece un proceso crónico de dolor, son puntos fundamentales a considerar cuando hablamos de un abordaje multidisciplinario. Considerar sin duda alguna las expectativas del paciente, tener claro que en los escenarios de dolor de tipo crónico, educar al paciente sobre su propio proceso de enfermedad como tal, así como mejorar el patrón del sueño, recomendarles programas de ejercicio terapéutico, enviarlos o derivarlos al área de terapia física y de rehabilitación, así como considerar otros escenarios de la salud de forma multidisciplinaria, es lo que nos va a dar una mejoría global en estas personas. De ahí que existe una propuesta sobre el abordaje de restauración funcional en los pacientes con dolor crónico, en los que se han considerado como elementos fundamentales de evaluación del paciente, crear un plan de tratamiento específico para ese paciente, un acondicionamiento dirigido, echar mano de terapia cognitiva conductual, incluso de terapia ocupacional, así como de terapia física y de rehabilitación, la educación de lo que ya habíamos hecho mención, y cuando todo esto no es suficiente, el consuelo y el abordaje desde el punto de vista espiritual pueden promover la mejoría en el paciente con escenarios de tipo crónico. Y cuando hablamos del área de los cuidados paliativos, considerando que son todos aquellos que se brindan de forma activa al paciente y a la familia del paciente que cursa con una enfermedad crónica y que puede ser potencialmente letal para su vida, en donde no nada más los pacientes oncológicos requieren de este tipo de abordaje, sino también los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Al día de hoy las enfermedades respiratorias, incluso en tiempos de pandemia, los procesos de neumopatía crónica como una secuela de long COVID, son algunos de los escenarios médicos en los cuales podemos brindar atención paliativa, cuidados paliativos y de soporte. Existen una serie de necesidades en el área de atención de cuidados paliativos. Por eso es que la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor ha implementado como parte de sus grupos de interés el grupo en cuidados paliativos y medicina de soporte, para poder apoyar en la formación médica continua a los profesionales que atienden pacientes que requieren de este tipo de tratamiento, considerando que como parte de las necesidades fundamentales, por supuesto, es el alivio del sufrimiento, mejoría en la calidad de vida, dar una cobertura continua y continuada de atención y pues obviamente el conocimiento, el saber, nos permite actuar o hacer. Finalmente, desde el punto de vista de la política y cuidados paliativos,
También a través de nuestra asociación, recientemente realizamos el segundo foro legislativo para poder implementar mejoras en la ley con la que se cuenta actualmente de cuidados paliativos, así como también promover la educación continua, que el área de algología y de cuidados paliativos sea considerada en todos los organigramas de las unidades hospitalarias, tanto del índole público y privado, y también contar con un presupuesto designado por las áreas gubernamentales para poder brindar atención continua a este grupo de enfermos. Finalmente, podemos mencionar que existen una serie de perspectivas futuras para los escenarios de cuidados paliativos y considerar que el proceso de muerte asociado a una enfermedad pues es algo que en mayor o en menor tiempo todos vamos a transitar por este camino. De ahí pues que la formación y contar con unidades de atención para el dolor y cuidados paliativos es fundamental en nuestro país. Este es un algoritmo que creo que puede ser de mucha utilidad resumiendo lo que puede requerir un paciente en atención de cuidados paliativos. Finalmente, debo de mencionar que se ha trabajado arduamente desde hace ya varias décadas y que de forma conjunta en los diferentes actores y escenarios de la política a nivel público, de los tomadores de decisiones, por supuesto con el apuntalamiento de la Academia Nacional de Medicina y a través de nuestra asociación, quien representa a nivel nacional al área de atención de pacientes con dolor y cuidados paliativos, tenemos una visión global para la atención de nuestros enfermos. Agradezco mucho su atención y quedo muy atenta a sus preguntas y comentarios.